Muy bien, hermanos, muy buenos días nuevamente. Continuamos con nuestra serie El Sermón del Monte, en nuestro tema número 15, el cual he titulado Jesús y la inmoralidad sexual. Jesús y la inmoralidad sexual. Y acompáñenme por favor con su Biblia al Evangelio según San Mateo, capítulo 5, verso 27 al 30. Dice la palabra del Señor: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. De la misma manera, hermanos, que veíamos la semana anterior relacionado a ese sexto mandamiento que dice no matarás, tiene la misma relación este séptimo mandamiento en el cual el Señor, hermanos, toma para exponer este mandamiento a quienes quieren escuchar su palabra para obedecerla. Y el Señor siguió enseñando a sus discípulos mediante esta presentación de mandamientos en la ley que en determinado momento habían sido enseñados tiempo atrás por los escribas y los fariseos. Definitivamente que la vida del creyente debe conformarse o hacerse a la forma de lo que Dios ha determinado en su palabra, ¿sí? No solo en el sentido literal, ¿sí? Esto es importante y ahorita lo vamos a destacar, no solamente en el sentido literal de la letra, sino en el sentido más amplio del espíritu. Porque aquí, hermanos, el Señor Jesús enfrenta a su audiencia que estaba llena de ¿qué? ¿A quién le estaba hablando? A discípulos. Entonces Jesús enfrenta a su audiencia con problemas o situaciones de pecado que se vivían en ese momento en aquella sociedad. Y los fariseos enseñaban que los mandamientos no debían de ser quebrantados, o más bien no eran quebrantados si no se incurría en el acto físico, ¿sí? O en las acciones visibles contrarios a los mismos mandamientos. Es como la semana pasada decían, bueno, yo les dije, se les dijo anteriormente no matarás. Y la asociación era, bueno, yo nunca he derramado sangre, yo nunca le he clavado un cuchillo o nunca le he golpeado a alguien para matarlo, nunca lo he hecho, ¿verdad? Y el Señor le dice, pero si tú le dices fatuo, si tú te enojas sin ningún sentido, si tú le dices necio a tu hermano, entonces te conviertes en un asesino. Entonces el Señor sube el estándar. Y fíjese desde qué momento el Señor le está diciendo a sus discípulos. Porque cualquiera pudiera haber dicho, a ver, Señor, espérame, vas empezando y ya te estás poniendo muy exigente. Porque si usted se acuerda, eran las primeras palabras en su mensaje, el Sermón del Monte. Sin embargo, hermanos, Jesús les está poniendo el estándar y les está diciendo, ¿quieren seguirme? Ahí está. Niéguense a sí mismos, tomen su cruz cada día y ahora sí, síganme. De manera que este era el sentido que le daba al mandamiento sobre el adulterio. Entonces, ellos enseñaban, hablando de los fariseos y los escribas, que el pecado consistía solamente en el hecho, en la práctica, ¿sí? O en la prohibición de esa práctica, ¿verdad? Sin darle importancia, ojo, a los pensamientos o a los deseos o a las concupiscencias. ¿Qué son las concupiscencias? Los deseos desordenados que hay en nuestro corazón.
y que dependen de nosotros el tenerlos siempre en control. Ahora, Cristo nos va a enseñar en esta parte, hermanos, el alcance del pensamiento que tiene Dios y cómo apunta a la realidad de un corazón sucio, un corazón lleno de pasiones desordenadas que delante del Señor son condenables. Entonces, ¿está ahí conmigo en Mateo capítulo 5, verso 27? Cuando dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Entonces, para poder entender un poquito más en cuanto a el alcance de este mandamiento que Jesús iba a exponer a sus discípulos y también a nosotros como discípulos hoy en día, es necesario que ustedes y yo entendamos cuál es el concepto o el significado bíblico de la institución matrimonial. Porque el matrimonio, hermanos, no es una institución humana. O sea, no es algo que se le ocurrió al hombre, no es algo que dijo, bueno, vamos a casarnos, que acabo pues ya lo hicimos por la ley, pues vamos a hacerlo ahora por la iglesia y se me ocurre hacerlo. No, hermanos. Y hay quienes pudieran decir, oye, pero eso no viene en la Biblia no menciona ahí que tenemos que ir y presentarnos delante del Señor. O sea, es inherente. La Biblia les pregunta, ¿habla de la Trinidad? ¿Dice ahí la palabra Trinidad? Les pregunto. No dice. Pero vez tras vez en la Escritura la vemos ahí mostrada. Lo mismo sucede con el matrimonio, ¿sí? Y como eso, hermanos, hay muchos otros conceptos y palabras que no aparecen, que usted y yo las usamos hoy en día, pero que están implícitas ahí en la palabra de Dios. Entonces, Dios mismo, hermanos, Dios mismo determinó cuál era el carácter del matrimonio. Génesis capítulo 2, verso 24 dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne. Ese es el pensamiento de Dios. O sea, Dios quiere que cuando tú y yo lleguemos al matrimonio sea hasta la muerte. Dios no quiere que en algún momento tú pienses, ¿y si me divorcio? Y si nos divorciamos, ya nuestra relación está ya muy deteriorada. ¿Qué te parece si mejor cortamos y empezamos de nuevo? Ese no es el pensamiento de Dios. Menos si usted es creyente, si usted es nacido de nuevo. Eso no es el pensamiento de Dios. Entonces, en este mandato divino llamado matrimonio, ¿no? Hay 4 aspectos determinantes, los cuales tienen que ver con una relación. El matrimonio es una relación de exclusividad entre el hombre y su mujer. Es decir, un solo hombre y una sola mujer. No 2, no 3, una sola. ¿Sí? El matrimonio tiene que ver con esa relación de exclusividad. ¿Se acuerdan cuando hubo un tiempo en que Televisa, Televisión Azteca empezó a crecer, ¿verdad? Y se empezó a traer muchos locutores y artistas. Entonces Televisa dijo, no te los vas a llevar. Y él, preveyendo, les dijo, a ver, ven, fírmame un contrato de... usted también lo vio, ¿verdad? Entonces, ellos no podían andar allá coqueteando, ¿verdad? Con los aztecos. Bueno, nosotros tampoco, hermanos. Tenemos esa relación de exclusividad dentro del matrimonio. También hay una relación de familiaridad, ¿sí? Y esta es nueva. Es distinta a la que anteriormente correspondía a cada uno de los esposos. ¿Por qué? Porque antes tú ibas a tu casa y te quitabas los calcetines y más, le hacías así, luego les hacías así los zapatos. A ver si ahora sí les aviento en el cesto. Y le hacías así, ¿verdad? Y luego llegas así al matrimonio y le dices a tu esposa, mira, oye, ¿qué tienes? Tu esposa bien ordenada, oye, ¿qué te pasa? Recoge, mira, pareces víbora, vas quitándote todo. Y ¿han visto ustedes las víboras cuando cambian de cuero? Van así y lo van dejando. Entonces usted va caminando y dice, ay, mira, por aquí pasa una víbora.
porque ahí dejó el cuero, ¿verdad? Entonces así hay algunos que llegan y se quitan todo, ¿verdad? Y se cambian. Oye, ¿qué te pasa? Porque venían de una familia con ciertos pensamientos, ¿sí? Pero ahora en esta relación de familiaridad, que es nueva, que es distinta a la anterior, dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. No dice a sus mujeres, a su mujer. También el matrimonio tiene que ver con una relación de convivencia y de entrega mutua, no solamente del hombre hacia la mujer o de la mujer hacia el hombre, sino es mutuo. Se unirá a su mujer. Pero también habla, hermanos, de una relación de unidad permanente, no temporal, permanente. Mira, voy a estar contigo, si me siento bien, le seguimos, ¿no? ¿Cuál me siento bien? Por eso la importancia, hermanos, hoy en día de que vengan a la consejería. Pastor, me quiero casar. Sí, está bien, ¿cuándo te vas a casar? La próxima semana. Pues que Dios te bendiga, porque yo no. No sé ni cómo estás, no sé si la persona con la que te vas a casar es creyente. Pues es mi vida. Bueno, pues si es tu vida, cásate, ¿para qué me dices, verdad? Me explico. Entonces, tienen que pensar, hermanos, y me dirijo a los jóvenes, que el matrimonio es una relación de unidad permanente. Ya no van a ser dos. A ver, matrimonios, ¿ahora cuántos van a ser? Díganle a los solteros. ¿Cómo que tres? No, uno. ¿Quién dijo tres? Una relación de unidad permanente. Serán una sola carne. De manera, hermanos, que el matrimonio debe considerarse, es considerado un pacto sagrado, un compromiso jurado delante de Dios. Hoy la sociedad, y fíjese, obsérvelo, tratan de diluir, tratan de menoscabar, de hacer menos todas las instituciones bíblicas o establecidas por Dios, ¿sí? El matrimonio, la iglesia, ¿sí? Y tratan de diluirla y de poner algunas otras cosas que vayan, entre comillas, a la par. No, hermanos, no. El matrimonio es una unión pactada. De ahí que Malaquías, el profeta, dice, tu compañera y la mujer de tu pacto, entiéndase de tu contrato, entiéndase de tu compromiso. Muchos dicen, pero ¿para qué un papel? O sea, ¿qué tiene de valor firmar un papel? A ver, ¿compre una casa sin escrituras? A ver, ¿compre un carro sin factura? ¿Cuánto lo compran? No, ¿verdad? ¿Qué dicen? No, papelito habla, ¿verdad? ¿Y por qué para el matrimonio sí no quieren papelito? No, hermanos. El pacto matrimonial se establece como un mutuo consentimiento, una mutua voluntad entre los dos esposos delante del Señor, quien fue quien estableció esa relación matrimonial, y queda constituida esa relación matrimonial como la garantía del pacto establecido delante de Dios, ¿sí? Y Él, Dios, como testigo. Porque tú puedes llevar a tus testigos, oye, que si quieres firmar, y sí, ahí vas y firmas, ¿verdad? No, pero el que está testiguando en nuestra unión es Dios. Porque nosotros como testigos en algún momento podemos morir, hermanos, pero Dios siempre va a estar ahí. Fíjense, esta parte de atestiguar es lo que Dios hace en determinado momento cuando alguien falla o cuando alguien quiere alejarse o abandonar. Fíjese cómo dice, por ejemplo, Proverbios capítulo 2, verso 17. Hablando de la mujer, dice, ella abandonó a su marido y no hace caso del pacto que hizo ante Dios. La deslealtad, hermanos, en el matrimonio es condenada por Dios. Quien advierte por medio de Malaquías, ¿sí? Y lo leíamos ahorita, Malaquías capítulo 2, verso 15. No hizo el uno no hizo él uno habiendo él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud.
Maridos, digan amén de perdido. Les doy chance, a ver, digan amén. Hijos. Bueno, pues hay que el Señor les hable. Miren, Dios le pudo haber hecho varias mujeres a Adán, ¿no? ¿Alguien duda de eso? Era Dios. O varios hombres para Eva. Sí, hoy en día es, no, pues es que hoy en día por la población mundial nos tocan de a 7 mujeres. El asunto ahora es con esta mentada ideología de género, pues también ahí ya no sabes si son hombres o mujeres también que te vayan a tocar, ¿verdad? Por eso, o sea, Dios le pudo haber hecho a Adán más mujeres o dado a Eva más hombres. Pero dice la Biblia que hizo uno solo de cada especie. Sí, después se multiplicaron, ¿verdad? Pero dice que fue uno solo. Macho y hembra, varón y varona, dice la Escritura, ¿verdad? Y podemos ver ahí, hermanos, fíjense, aún ahí en la creación de Dios, la voluntad de esta unidad, de esta lealtad permanente para el matrimonio. De manera que Dios establece un cuidado altamente esmerado de vigilar para no caer en el pecado de la deslealtad dentro del matrimonio. Ahora, este versículo que estamos estudiando, el 27, no es la excepción, ya que el Señor les recuerda a los oyentes y a nosotros también como oyentes de la palabra del Señor este mandamiento donde Él dice: oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Este verbo está en futuro, siendo muy enfático el señalamiento que Dios hace de no hacerlo a futuro, no hacerlo. Ahora, este mandato, hermanos, el oíste, no cometerás adulterio, apela a la voluntad, es decir, va directo a la voluntad del individuo para que no cometamos el pecado que se prohíbe, sea este o cualquier otro mandamiento. O sea, entonces esto radica en la voluntad. Dios te puede decir, pero a fin de cuentas, ¿quién decide hacerlo o no? ¿Quién? Nosotros. Ahora, ojo, los escribas y los fariseos le explicaban a la gente que el mandamiento se quebrantaba solamente cuando había una relación literal o física entre, pongan mucha atención, entre un casado y un soltero, o entre dos casados fuera de sus respectivos matrimonios. Pero los judíos se centraban en, bueno, si yo, mientras que yo no codicie a la mujer de mi prójimo, libre, ¿no? Entonces para hacerlo con un soltero o tener el adulterio, para ellos no cubría. Y yendo todavía un poquito más allá, y ahorita vamos a ver el caso de David, pero decían ellos, bueno, es que fuera de nosotros, yo no voy a violentar, fíjese el pensamiento que había, yo no voy a violentar a mi hermano, es decir, a otro judío, tomándole o quitándole su esposa. Puede ser un samaritano, puede ser un griego, ¿verdad? Eso sí, quítaselas, no pasa nada. Pero a tu hermano, el judío, no. Shalom, hermano, tú no. Pero al de aquel sí. Ese era el pensamiento. Entonces, bajo ese pensamiento, ellos limitaban esa prohibición, ¿sí?, a cometer de manera literal dicho pecado a través de esa práctica externa y real. Ahora, Dios establece, hermanos, en su palabra, que las relaciones íntimas dentro del matrimonio, Hebreos capítulo 13, verso 4, deben de ser honrosas, ¿sí? Deben de ser lícitas dentro del matrimonio. Pero cuando una relación, hermanos, de este tipo, es decir, fuera del matrimonio, es pecado delante de Dios. Yo sé que esto no es nuevo para ustedes. Sin embargo, quiero que sigamos viendo hacia dónde nos puede llevar el hecho de que si nosotros seguimos practicando el pecado, sea cual sea, pero que ha sido advertido por Dios, aunque sea el de la semana pasada, porque ahorita Dios va a hacer va a equiparar, ¿sí?,
el que tú o yo o cualquiera pueda decirle a nuestro hermano necio o fatuo, y si continuamos con una actitud así en nuestro corazón, podemos ir directo al jena de Dios. Pero pastor, le estaba hablando a discípulos. Pues un discípulo no ama el pecado. Un discípulo no practica el pecado. Entonces, si usted está practicando el pecado de esa manera, usted está hable y hable y hable y hable y hable de otros, no, tenga cuidado. Pero si usted está teniendo relaciones ilícitas y teniendo relaciones ilícitas una y otra, y el Señor te está diciendo, ya párale, mira, ya arrepiéntete, y tú dices, esta es la última, Señor, la última de este día, la última de este mes. Así dijo Sansón, ¿te acuerdas? A este también me va a librar el Señor, y no pudo más. Entonces, hermanos, cualquier relación de ese tipo fuera del matrimonio, como les decía, es pecado delante de Dios. Y por esta causa, y en base a este mandamiento que el Señor hacía, el apóstol Pablo nos enseñaba ahí, para quienes toman nota, que cada marido debería de vivir solo con su esposa, y se los estaba diciendo a los griegos, ¿no? Un pueblo hedonista, un pueblo que le gustaba satisfacer su cuerpo, porque ellos tenían la mentalidad de decir, el cuerpo y el espíritu son dos cosas separadas, ¿no? El alma, o sea, son cosas separadas, ¿no? El cuerpo puede, pues sí, a lo mejor tiene tentaciones y puedes a lo mejor darle al cuerpo alegría, ¿verdad? Dicen algunos. Que acabo el día que nos muramos, pues el cuerpo va a ir allá y el alma. No, hermanos. Pablo establece que no, por medio de la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento Dios prohibía absolutamente el adulterio. Dice, por ejemplo, Levíticos capítulo 18, verso 20, dice, además no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. Pero para ellos el prójimo, ¿sí? El prójimo era solamente su hermano judío, ¿sí? Ahora, este pecado, hermanos, afecta varias áreas en la vida matrimonial. El adulterio va en contra del pacto de matrimonio. Es un pecado también que va en contra del voto que se hace del matrimonio en cuanto a la lealtad. Y es un pecado también contra la relación dentro del matrimonio. Este pecado está directamente sujeto al juicio de Dios, siendo Dios mismo, como les decía yo ahorita, el testigo de cargo, ¿sí? O sea, Él lo está viendo, pero también va a ser el juez contra quien comete ese pecado, ¿sí? Por eso Hebreos capítulo 13, verso 4 dice, a los adúlteros y fornicarios juzgará Dios. Ahora, hermanos, el adulterio, ya para pasar al siguiente versículo, es un pecado que reviste tal gravedad delante de Dios, es decir, que representa tal gravedad delante de Dios, que es uno de los pocos, escuche bien esto, es uno de los pocos en los que tenía en la ley pena de muerte. ¿Sabía usted eso? Había otro, para los, por ejemplo, ¿no? A los jóvenes. ¿Cuántos jóvenes hay aquí? Levanten su mano los jóvenes. Ok. Cuando los jóvenes están, algunos así como, no, pues, ¿qué va a decir? Ustedes no veían cárceles en el Antiguo Testamento. Ustedes no veían cárceles ahí en el pueblo judío, ¿no? No veían padres batallando con sus hijos, porque Dios les decía, a ver, miren, si tú tienes un hijo contumaz y rebelde, que estás hablando con él y le dices, hijo, ya no llegues tan tarde, papacito, es que vienes y la otra vez me quebraste la puerta de un arizazo que diste, que venías bien borracho. Ya, hijo, componte, por favor. Hija, ya no estés llegando a las 5 de la mañana, por favor. Y él dijo, no le hace, yo voy a... sí. Bueno, en el Antiguo Testamento Dios le decía, a esos hijos que son contumaces y rebeldes, sácalos por favor del campamento, ¿no? Y hoy en día los chavos dirían, que a todo dar para tener mayor libertad. No, pero era, sácalos y allá los apedreas.
¿Cuántos jóvenes obedientes hay aquí hoy? Qué bueno. Eso es bueno. Fíjense, eso de parte de Dios era: mátenlos a los hijos. ¿Y cuántos saben, hermanos, que si nosotros no corregimos a nuestros hijos, hoy en día no los vamos a apedrear? Descansen en el Señor. No vayan a salir ahorita y dicen: no, vámonos a otra congregación porque aquí nos apedrean los hijos. No. Pero hermanos, si nosotros no corregimos a nuestros hijos, si nosotros no estamos estorbándoles en cuanto a su vida de pecado, hermanos, ¿a dónde van a ir ellos el día de mañana? Directo a la perdición. Y nosotros seremos piezas fundamentales. Puede ser clave o el clavo en el ataúd de ellos. Clave para que ellos tengan una vida próspera, una vida de bendición, una vida de prosperidad en el Señor, en el sentido espiritual, o verlos sufrir, hermanos. Pero mire, si sus hijos ahorita están así, es decir, usted ya ahorita no puede nada, usted siga doblando sus rodillas al Señor, siga clamándole al Señor. Dios escucha la oración de su pueblo. Y déjeme decirle algo: si en algún momento nosotros como padres cometimos algún error en ese sentido, Dios nos va a ayudar cuando nosotros nos humillamos, nos va a dar de su gracia. Y aún en medio de esa tempestad, de esa turbulencia que en ocasiones representan hijos rebeldes, bueno, si nos humillamos, hermanos, en verdad Dios nos va a ayudar a través de su gracia y sabiduría y por supuesto su palabra, para poder hacerlos volver nuevamente al redil, nuevamente al camino. Amén. Entonces este pecado de adulterio también era castigado con la muerte. Usted se acordará, ¿no? Cuando le llevaron a Jesús, ¿se acuerdan? Esta mujer está ahí, se la aventaron ahí, la pescamos ahí en adulterio. Entonces el Señor, sí. ¿Y que estaba adulterando ella misma con ella misma? ¿Qué? ¿Dónde está el hombre? Al hombre no lo llevaron. ¿Sí? ¿Y qué le decían? ¿La apedreamos? ¿Tú qué dices? La ley dice que la apedreemos. ¿Y qué les dijo? Pues nada más el que esté libre de adulterio, perdón, de pecado, que limpie, que tire la primera piedra. Y dice que desde el más viejo hasta el más joven. ¿Dónde están los que te condenaban?, le dijo el Señor. Ya no están. Yo tampoco te condeno. ¿Y cuál fue la instrucción? Vete, pero ya no peques. Si alguno ha estado en esa condición y ha recibido el perdón de Dios, escucha la voz del Señor. ¿Dónde están los que te condenaban? ¿Dónde están aquellos que te decían? ¿Dónde están aquellos que levantaban su voz? Y ves los ojos del Señor dirigiéndose a ti, perforándote el corazón. Es decir, delante del Señor no hay nada que pueda ocultarse y decirte: yo tampoco te condeno, porque he visto tu condición de arrepentimiento. Vete y ya no peques. Vete y sigue buscándome. Vete y consagra tu vida a mí. Eso es lo que dice el Señor. Amén. Los líderes religiosos de esta nación enseñaban a la gente y entendían que el mandamiento solo alcanzaba la acción cuando se consumaba el hecho, lo cual el Señor ahora viene a poner un estándar más alto. Verso 28 en Mateo 5. Pero yo os digo, dice el Señor, que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Ahora, esta interpretación que hacían los fariseos y los escribas, hermanos, ellos podían estar orgullosos de que nunca habían quebrantado este mandamiento, pero sin embargo sus ojos estaban llenos de adulterio. Segunda de Pedro capítulo 2 verso 14 lo dice, ¿verdad? Ahora, estos fariseos y escribas, eran extremadamente respetables entre el pueblo, ¿no? Pero su mente divagaba, ¿sí?, constantemente en caminos de impureza. ¿Por qué le digo esto? Porque era lo que reflejaba su conducta. Una persona que vive en pecado, tarde o temprano va a manifestar a través de su conducta el pecado que hay en su corazón.
Sí o sí, hermanos, es invariable. Y en este punto Jesús le recuerda a sus discípulos que no era suficiente con abstenerse del acto físico, sino que también debía haber una pureza en el interior. La ley prohibía el acto del adulterio, ¿sí? No adulterarás, decía la ley, pero Jesús estaba prohibiendo el deseo insano, el deseo que iba tras la pasión, tras la lujuria. Y cuando Jesús dice cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Es decir, si piensas o llevas a cabo el adulterio, estás dando satisfacción a tu impulso sexual, indistintamente si lo llevas a cabo o si solamente lo pensaste aquí, bajo aquí. Es como, por ejemplo, y esta ilustración yo creo que te va a quedar muy claro, porque imagínate que tienes un fuego. ¿Cuántos de los que estamos aquí iríamos corriendo por una cubeta de gasolina para apagar ese fuego? Suena insensato, ¿verdad? Lo mismo es pensar de esa manera en el adulterio. Porque cuando tú le das rienda suelta a tus concupiscencias, es como si ese fuego lo quisieras apagar con gasolina. Y eso nunca va a pasar. El pecado comienza en la mente, hermanos. Y si lo atesoramos en el corazón, vamos a llegar finalmente a cometer el pecado. Y si bien es cierto, Dios creó el sexo, ¿sí?, y lo protege, y Él tiene la autoridad para regularlo y para castigar al que se rebela contra sus leyes. Hay algunos que dicen, ay, pero ¿por qué si lo hizo Dios? ¿Por qué me puso este deseo, verdad? Sobre todo los chavos hoy en día. Sí, los chavos que no temen al Señor viven hoy en día unas vidas desordenadísimas. Pues ¿qué? ¿Soy hombre? Pues qué, mira, estoy en la edad de la hormona, dicen, ¿verdad? Y quieren justificar por su fisiología su conducta de pecado, cuando Dios te dice, no, tienes que someter tu vida y presentar tu cuerpo delante del Señor como un sacrificio, ¿qué? Vivo, agradable, dice la palabra, ¿verdad? Ahora, hermanos, Dios no regula las relaciones sexuales por querernos privar de algo, sino más bien porque Él quiere bendecirnos. Él quiere proteger tu vida y mi vida dentro del matrimonio. De manera que podemos decir que la impureza sexual empieza en el corazón. Y aquí Jesús, hermanos, no está diciendo que los deseos de lujuria, ¿sí?, nos está diciendo que los deseos de la lujuria son idénticos a las obras de inmoralidad sexual y que por consiguiente una persona bien puede ir y cometer el adulterio. Porque el deseo y la acción definitivamente no son idénticos. Es decir, tú puedes pensar en alguien al momento de que lo ves, indistintamente si eres hombre o mujer, puedes pensar y empezar a imaginar tantas cosas, pero dices, me detengo. Y hay quienes dicen, yo voy. ¿Sí? Y no son idénticas, porque una se gesta en nuestros pensamientos, sí, pero cuando baja al corazón se convierte en una acción para nuestro cuerpo. Pero en el sentido espiritual, hermanos, son equivalentes, son iguales. El mirar, este mirar que dice Jesús, no es un vistazo casual, sino es fijar la mirada, escuche bien esto, con el propósito de desear con lujuria. ¿Se acuerda cuando dice la Biblia, hay una, no sé si es la traducción, la Nueva Traducción Viviente, ahí en 1 Samuel creo, ahorita les doy la cita más adelante, pero dice que David después, no dice que era en la mañana, dice que era como después del mediodía. Dice que él salió alterrado y que a lo lejos vio una mujer que se estaba bañando. Sí. Ahora, ¿cuántos de los que estamos aquí nos bañamos con ropa? ¿No?
Bueno, pues era una mujer imprudente, o bueno, no sé si a lo mejor era imprudente o perseguía algo más allá. Porque dice que cuando David la vio, lo primero que hizo fue, no dijo tráiganmela. ¿Qué tal si es judía? ¿Qué tal si es la esposa de mi primo? Primero pregunta quién es. Ah, no, pues es la esposa de Urías hitita. Ah, no es judío, tráiganmela. Él se quedó ahí. O sea, no fue una mirada. Por eso, de repente tú puedes ver una mujer provocativa. Pero hay una gran diferencia en que si tú ves y mantienes, a que si tú ves y cortas. Esa es la gran diferencia. ¿Y sabes qué? Esos son momentos en los cuales nadie te puede ver. Solamente hay uno, y es Dios. El hombre que Jesús está describiendo aquí se queda mirando a la mujer con el propósito de alimentar sus apetitos sexuales. No era algo accidental, sino algo planeado. Y vuelvo a repetir, tú ves a alguien como hombre, decides, ¿sigo viendo o veo y me volteo? Por eso también aquí, hermanos, la importancia, si esto lo trasladamos al trabajo, a la escuela, bueno, usted no le va a decir, va a llegar a su trabajo y le va a decir a todas las mujeres, a ver, todas se me visten bien porque soy muy débil. Bueno, si usted es débil, cada uno de nosotros conocemos nuestra debilidad. Bueno, tenemos que ir al Señor y fortalecer esas áreas que son débiles a través de su palabra y a través de nuestra comunión con el Señor. Hacia el final vamos a estar hablando en cuanto a esto, pero hermanos, sobre todo varones, cuidemos lo que vemos. Me perdí un amén, ni el grillo cantó. Ahora, Cristo, hermanos, condena tanto el llevar a cabo de manera literal el adulterio como una mirada codiciosa hacia una mujer que no sea su esposa. Es como decíamos la semana pasada, a ver, o sea, ¿cómo estás comparando si yo a mi esposo le digo eres una estúpida, eres un idiota, no sabes hacer nada? A que yo le clave un puñal, no es lo mismo. Bueno, a lo mejor para la ley humana no es lo mismo, pero Dios ya lo estableció, para Él sí. Y tú tienes que cuidar la manera en que hablas. Bueno, en la parte de ver también tenemos que cuidarlo. Sí o sí. Porque aquí, hermanos, la Biblia nos da testimonio. Inclusive ustedes, cuando hablamos de Job, ¿en qué pensamos? Híjole, en un ejemplo de tenacidad, de prueba, de resistencia, ¿sí o no? Con todo lo que pasó este hombre, que por cierto dice que era un hombre íntegro, Job, ¿no? Pero, por ejemplo, Job 1:1 era un hombre que era justo, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y eso no lo dice Job de sí mismo, lo dice Dios de él. Pero fíjese, en Job capítulo 31, verso 1, y esta es aquí la importancia, varones, del pacto, del compromiso que hagamos delante del Señor. Job 31:1 dice Job que él hizo un pacto con sus ojos y dice, ¿cómo pues había yo de mirar a una virgen? Él tenía hijas e hijos que por cierto se le murieron, ¿recuerdan? Y después dice la Biblia que le dio las hijas más hermosas. Entonces, debido a ese cuidado especial que tenía este hombre, no tenía miradas codiciosas. El deseo de su corazón se mantuvo íntegro. Usted lo puede ver ahí en el capítulo 31. No lo voy a leer porque me llevaría más tiempo, pero Job, hermanos, y escuche esto, varones, por favor, abre tus oídos para escuchar esto y tu corazón para recibirlo. Job sabía las consecuencias que acarreaba el pecado de adulterio.
Y vean, quiero invitarte a que vayas ahí a Job 31. Sí quiero que lo veas. Y quiero, si puedes, hasta que lo subrayes. Job 31, verso 9 al 11. Quiero leerte la Nueva Traducción Viviente. Job 31, verso 9 al 11 dice: Job, si mi corazón ha sido seducido, escucha bien, por una mujer, o si he codiciado a la mujer de mi prójimo. Fíjate la declaración que va a hacer, el compromiso que va a hacer Job en el 10. Entonces, que mi esposa le pertenezca a otro hombre y que otros hombres se acuesten con ella. Está muy fuerte, ¿verdad? ¿A quién de nosotros, como varones, le gustaría eso? Yo les aseguro que de aquí nadie. Estoy casi seguro. Quisiera estar totalmente seguro. Sin embargo, Job sabía que eso podía pasar si él se dejaba seducir por una mujer o codiciaba la mujer de su prójimo. Tú puedes estar muy tentado y la mujer te puede estar tirando mensajes, ¿sí? O la mujer puede estarte llevando su tacita de café, ¿verdad? ¿Cómo amaneció, jefe? Ay, mire, se ve muy triste. ¿Todo bien en casa? Y dice Job en el verso 11: pues la codicia sexual es un pecado vergonzoso, un delito que debería ser castigado. El adulterio, hermanos, empieza con una mirada de codicia, como fue en este caso. Ahora, verso 29. Dice Jesús en Mateo 5, verso 29: por tanto, si tu ojo derecho, ¿cuántos trajeron su ojo derecho hoy? Qué bueno que lo traen. Te es ocasión de caer, sácalo de ti. Wow. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no todo tu cuerpo que sea echado al infierno. Ahora, si usted en algún momento ha adulterado, este pecado, al igual que todos, requiere una acción decidida. Es decir, algo así como lo que hizo Job: hacer un pacto con el Señor, comprometerse con Dios. Nueva Traducción Viviente dice en este mismo versículo: si el ojo derecho, como diciendo, si tu ojo principal, yo no sé mucho de esto, pero no sé si habrá aquí algún optometrista o algún oftalmólogo que pudiera sacar la duda, pero ¿los dos ojos tienen la misma visión siempre? Hay uno que siempre es más bueno que el otro, ¿verdad? Sí, ¿es correcto eso? Bueno, estos lentes, digo, yo les hablo de mi caso en específico, ¿no? No sé cuál ve mejor. Pero aquí lo que está diciendo el Señor es: el mejor que tú tengas. No, pues porque con este ya veo así medio borroso. Bueno, ese que ves mejor, sácatelo. No, pero Señor, si con este no veo, imagínate. No, ese, el bueno, el más bueno, ¿sí? Sácatelo. Porque es la causa que conduce a tu caída. Sácalo y échalo de ti. Literalmente arráncalo de cuajo. O sea, miren, esta es una hipérbole definitivamente, ¿no? O sea, es una exageración de parte del Señor, pero para sacudirnos. Porque si tú te sacas un ojo, da lo mismo que lo dejes aquí o lo avientes hasta allá. Ya te lo sacaste. O sea, ya no sirve. Aquí cerquitas o allá 3 kilómetros hasta donde avientes el ojo, ¿verdad? Aquí, hermanos, cabe señalar que la palabra que se traduce aquí cuando dice el Señor: si tu ojo derecho, el mejor, el que te funciona mejor, te es ocasión de caer, esa palabra o esa frase, te es ocasión de caer, se traduce de la palabra escandalizo. ¿Algunos de ustedes se han escandalizado alguna vez? Bueno, esta palabra escandalizo tiene que ver con tenderte a ti una trampa, tiene que ver con hacerte tropezar, tiene que ver con incitarte a pecar,
tiene que ver con incitarte a la apostasía, es decir, apartarte de Dios. Tiene que ver con incitarte a desagradar a Dios. Yo no sé cuántos de ustedes han en algún momento dado ido de caza o de pesca, ¿no? Pero utiliza un cebo, ¿no? Y ese cebo te sirve para atraer. Bueno, ese cebo va a representar para ti escandalizo, ¿no? O sea, te va a ser ocasión de ser entrampado, de hacerte tropezar, de incitarte a pecar. Y esta expresión, hermanos, es muy enfática, como les decía ahorita, es una hipérbole, ¿sí? Es una exageración que hace el Señor y se escucha así, pero en el texto griego indica una acción drástica y decidida. Y es el modo, este es el asunto, ese es el punto, la médula. Es el modo de entenderse el remedio contra el pecado, ¿sí? Lo cual no es literal, pero sí tiene que sacarse de cuajo. La próxima semana, pastor, pues es que ahora es definitivo, o sea, no quiero que la próxima semana vayan a llegar, pastor, pues Dios me habló, pastor, y pues ya nada más tengo un ojo. No. O sea, esa es una hipérbole, es una figura retórica ahí que nos está exagerando, pero para sacudirnos, ¿verdad? Porque el Señor, hermanos, no está recomendando ni justificando la mutilación de nuestro cuerpo. No. Hay quienes en algún momento así lo tomaron, pero no es así. Ahora, ¿por qué decimos esto? Porque podríamos, hermanos, desmembrar todo nuestro cuerpo, pero el corazón seguiría total y completamente perverso. Jeremías 17:7, usted lo conoce. El corazón humano es lo más engañoso que hay. ¿Usted pensaba que era un político? No, es el corazón humano. Y es extremadamente perverso, dice la Biblia. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Solo Dios, hermanos. Ahora, esta enseñanza que proviene de Jesús, hermanos, debe entenderse como una demanda que elimines de tu vida todo aquello que pueda servir de instrumento para la tentación. ¿Qué te hace ser débil? ¿Qué nos hace ser débil? ¿Qué nos hace de repente flaquear? ¿Qué? Bueno, algunos pueden ser los programas que ves, la música que escuchas, lo que está frente en tu computadora. Hoy en día es algo que es tremendo, ¿no? Por ejemplo, yo les digo a mis hijos, a ver, yo no quiero entrar a sus cuartos y que tengan su computadora así como que sacan una así, ¿verdad? Así, no, aquí estoy, papá, estoy trabajando. ¿En serio? O sea, las computadoras deben de estar visibles. Los celulares. Oye, a ver, ¿cómo que tiene No, es que pues le pongo password porque pues si se me pierde, pues si te pierde se te perdió, ni modo. Pero a ver, quiero ver qué tienes. Y lamentablemente, hoy en día, nuestros chavos están muy aventajados en ese sentido. De tal manera que quieres ir ahí y ya, no, mejor no digo nada porque les voy a dar tips. Al final, papá, se pueden sacar conmigo. Pero, ¿qué te hace ser débil? ¿Tu celular? ¿Tu amiga? ¿Tu compañera de escuela? ¿La secretaria? ¿Quién? ¿Tu jefe? ¿Quién? ¿Tu vecino? ¿Quién? ¿Tu cliente? ¿Quién? ¿Quién te hace codiciar? Jesús dice, con tan solo una mirada nos puede ser una ocasión de caer. Tú solo te pones esa trampa. Tú solo te entrampas. La trampa está ahí. Suena ilógico. ¿Conocen las trampas de los osos? Esas trampas están diseñadas para quebrar la pata del oso cuando la pisa. Tú sabiendo que una trampa está ahí, ¿caminarías por ahí? ¿Algún sabio aquí? ¿Algún entendido haría eso? No.
¿por qué entonces nos entrampamos con cosas que nos van a traer consecuencias en nuestra vida? ¿Por qué, hermanos? ¿En cuánto valoramos cómo anda ahorita la cotización del ojo en el mercado? ¿Sabe? ¿Cuántos cambiarían? Yo, ya hablando en serio, ¿no? Hay gente ahorita que necesita, por ejemplo, un riñón. Hay gente que lo puede pagar. Hay gente que está en listas de espera, ¿verdad? ¿Sí? Pero, por ejemplo, ¿en cuánto tú valorarías un ojo tuyo? Yo me desespero tanto cuando de repente estoy haciendo algo en casa, ¿no? Entonces, pues no llega la luz y por más que me pongo estos y los Eagle Lights y que los que no veo, me desespera, ¿verdad? Entonces ya agarro una lupota así, grandota, entonces ya así, un telescopio, ¿verdad? Y pues ya a mis años, yo recuerdo que yo no lo necesitaba. Y me decía mi abuelita, es que tú tienes tus ojos muy nuevos, hijo. ¿Cuánto valora usted su vista? Como para que se saque un ojo. Yo no sé si haya en el cuerpo algo de mayor valor que los ojos, pero créame, nada puede superar el valor del riesgo que corremos si caemos en la práctica del pecado del adulterio y de las impurezas sexuales. Jesús está enseñando que no hay nada, por mucho valor que represente, que no deba de ser desechado para evitar la práctica de un pecado que impida una vida santa, una vida piadosa. Ahora, importante esto, no se trata, lo repito, de una mutilación de un miembro, sino del control, escúchenme bien, sino del control que debemos de ejercer sobre nosotros mismos. Los estímulos externos que entran por nuestros ojos nos conducen a tener apetitos pecaminosos. Por eso el Señor estaba siendo enfático en los ojos. No dijo, no hombre, pues arráncate una oreja. No dijo eso. Aunque por el oído también de repente entran situaciones que nos hacen pecar. Ay, jefe, qué bonito amaneció hoy. Y no la viste, nada más te habló. La oíste. Yo no sé qué tengamos que evitar o qué tenga usted que hacer, ¿no? O dejar de ver. Pero eso es una forma práctica de sacar el ojo. ¿Qué te hace pecar? ¿Qué te hace desviarte? Bueno, justamente eso, sácalo de tu vida, de cuajo, y aviéntala lejos, ¿no? Ahora, si es tu computadora, pues aquí podemos, digo, si ya no te sirve, tráetela, ¿verdad? No hay problema, aquí podemos dar a quien le pueda servir, ¿no? Pero el asunto no es ese, el asunto es que tú puedas llegar a tener un control sobre tus deseos. Ese es el punto. Porque Jesús aquí lo que está demandando es que tengamos este tipo de acciones directas, pero que no sean solamente directas, sino que también sean eficaces contra cualquier cosa que nos conduzca a una práctica del pecado. Verso 30. Antes de ir al verso 30, solamente quiero comentarles algo. La práctica habitual del pecado es una evidencia de no haber nacido de nuevo. Porque quien ha sido salvo no practica el pecado. Eso es lo que dice Primera de Juan, capítulo 3:9. Sin embargo, es necesario entender que un creyente que es nacido de nuevo no puede perder su salvación. Esto es un hecho. Ya que la gracia de Dios es la que nos sustenta, la que nos da esa salvación y nos da esa garantía de la seguridad para ser salvos. Esto lo dice Romanos 8. Pero una acción pecaminosa, hermanos, mantenida, estando ahí, constante, vez tras vez, puede traer como consecuencia también la pérdida de tu vida. El apóstol Juan nos habla de esto ahí en Primera de Juan, capítulo 5, verso 16. Pero el pecado de inmoralidad, hermanos, si tú estás yendo tras él, tú tienes que observar
si realmente has nacido de nuevo. Porque si tu vida se ha convertido en una vida de pecado tras pecado, hay algo ahí que hay que revisar. Verso 30, Mateo 5. Y con esto concluyo. Y si tu mano, dice el Señor, y vuelve a decir derecha. ¿Cuántos zurdos hay aquí, además de mi esposa? Okay, son poquitos, ¿verdad? Bueno, de repente uno que se lastima la mano izquierda dice, esta ni la uso, ¿verdad? Pero, ¿qué tal cuando se, ¿cómo? ¿Y cómo? ¿No? Entonces el Señor aquí está diciendo, y si tu mano derecha, es decir, la mejor que tienes, te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Otra vez Jesús, para enfatizar esta enseñanza, pone este nuevo ejemplo muy similar al otro, ¿sí? Pero en cuanto a la estructura gramatical, como la presenta en esa estructura, es similar, ¿sí? Pero ahora del ojo pasa a la mano, porque el ojo es el que recibe ese impulso, ¿sí? Y dijimos, tú lo puedes ver y ya puedes tomar dos decisiones. Una, ¿sigues viendo? O la otra, me volteo a otra cosa. Pero si tú sigues viendo, lo siguiente que va a pasar es que entra por tus ojos, por tus sentidos, va a tu mente, va a tu corazón. ¿Y qué pasa después? Ejecutas. ¿Ve la vida de David? Fue exactamente lo que pasó. Del ojo pasa la mano y es el miembro, o sea, se representa. Para los judíos era una representación, ¿sí? Y al hablar de la mano significaba que era, a fin de cuentas, el que producía la acción. El ojo codicia, la mano ejecuta ese deseo codicioso. Y como lo dijimos en el caso de David, con esta mujer de Urías, después de que la conoció, finalmente la hizo suya, la tomó por mujer. Y esta mano derecha, como les decía ahorita, es figura de poder, lo que representa la fortaleza de una acción. Y en este ejemplo, el Señor está afirmando, hermanos, que aún lo más importante y vital del hombre debe de ser desechado. Escucha bien, varón, si representa una forma potencial para pecar. Ay, ya me salvé, nada más le dijo a mi esposo, ¿no? Sí es cierto, está hablando del matrimonio, está dirigido hacia los hombres, pero qué lamentable es, hermanos, hoy escuchar de mujeres que también están adulterando. Es que no me sentía atendida, es que me hablaba tan bonito, es que, y tratan de justificar su pecado. No, hermanas, sean sabias, edifiquen su casa. Ahora, la cirugía, hermanos, debe de ser radical. Hay ocasiones cuando se manifiesta un tumor, yo soy doctor, pero el sentido común nos dice, pues quítalo. Hay veces que el tumor está ubicado en ciertos órganos que es difícil, pero cuando tú abres, ¿cuál es el objetivo principal? Extirparlo, ¿sí o no? ¿Sí o no, doctores? Médicos que están aquí en la congre, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, abriste y luego a veces dices, híjole, pues anda por todos lados, es muy difícil, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasa cuando tú sabes que hay algo ahí? Lo primero que quieres es, ¿sabes qué? Quítalo. Bueno, el pecado así es, debe de haber una cirugía radical en nosotros, hermanos. En ese momento y sin vacilar hay que destruir, hay que quitar todo aquello que tienta nuestros sentidos. Por eso yo les decía ahorita, ¿qué te tienta? ¿Algún libro, no sé, alguna situación, alguna relación con una persona? ¿Qué te tienta? ¿Qué te conduce a pecar? ¿Un amigobio? ¿Cómo es? ¿Sí es amigobio? ¿Esos qué son? Amigos con derecho, hombre. No, hombre, es que
pues es que crecí y es que nos llevamos bien y pues de repente me da un besito y pues ten cuidado. Porque dice la escritura, ¿podrá el hombre tener fuego en su seno y no quemarse? ¿Quieres apagar el fuego con gasolina? Tú sabes. Pero en la lucha, hermanos, contra el pecado, debemos de pelear como creyentes con valor, de manera intensa. Fíjate, Colosenses capítulo 3, versos 5 y 7 dice, Nueva Traducción Viviente, así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. ¿Cuáles son esas cosas pecaminosas y terrenales que puedan estar en nuestro corazón? ¿Cuáles? Cada quien. Las de ustedes no pueden ser las mismas que las mías. Hay deseos, de repente hay una tentación diferente a la de usted y la de mía. ¿O acaso cree usted que porque yo soy pastor ya ando levitando? Hermanos, yo soy muy santo. No. El único momento, tengo que cuidar mi vida, eso es un hecho. Y Dios me ha dado una mujer como ayuda idónea que funge y que hace una labor primordial. Y viceversa, yo también. ¿Me estoy explicando? Como matrimonio. No ando yo solo por la vida y me envuelvo en la bandera, ahí me tiro. No. Yo también tengo que reconocer, ¿sí? Pero hermanos, en nuestra lucha con el pecado, tenemos que hacer morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de nosotros. No, sigue diciendo, no tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, nada. Pornografía, cosas que te van a desviar. La pornografía es, a fin de cuentas, hermanos, es como una droga en ese sentido. La pruebas y la sigues probando, y lo siguiente va a ser tratar de llevarte a hacer lo que tus ojos vieron. Miren, tal vez David no tenía internet, ¿verdad? Pero tenía un terrado muy alto que le permitía ver a la mujer desnuda. Tal vez no tenía un mouse como este para hacerle clic y decir clic, ya le di en la crucita, se cerró, ya no la vi que se bañó. No, pero sí pudo haberse dado la vuelta y decir, esto no es para mí, yo tengo a mi mujer. Pero son actos de decisión, hermanos. Sigue diciendo, no sean avaros, es decir, codiciosos, pues la persona avara es idólatra. ¿Y qué es la idolatría? Pues es el amor por cualquier cosa diferente que no sea Dios. Y esa cosa en ocasiones somos nosotros. Porque adoran las cosas de este mundo. A causa de esos pecados viene la furia de Dios. Y ustedes solían hacer esas cosas cuando su vida aún formaba parte de este mundo. El ojo, hermanos, y la mano son usualmente los culpables cuando se trata de pecados sexuales. De manera que tenemos que disciplinarlos. Diga, disciplinarlos. Ahora, lo que Jesús nos está diciendo aquí es, trátalo de inmediato. Hazlo de manera decisiva. No digas, no, la próxima vez, ¿no? No lo encubras. Córtalo. Esta cirugía, como decía ahorita, esta cirugía espiritual directa al corazón es más importante, hermanos, que cualquier cirugía física, porque el pecado te va a conducir al juicio eterno si tú no te arrepientes. Porque, repito, si tu vida es una vida constante de pecado, y ese pecado tiene que ver con una relación, con impureza sexual, ¿sí? O adulterio, ¿qué está diciendo de ti? ¿Que realmente eres creyente? Te pregunto, contésteme, ¿ustedes creen que realmente le está hablando a un creyente? O más bien le está hablando a alguien que simpatiza, que escucha, que le gusta, que canta, que se sabe los cantos, que sabe la liturgia, etcétera, pero que en su corazón no ha sido regenerado. Mis amados hermanos, la vida de santidad, escuche bien, no es una opción.
debe ser la manera natural de vida que usted y yo debemos de tener, de un creyente regenerado, de un creyente nacido de nuevo, donde dicha santidad alcanza y comprende todos los momentos, circunstancias y situaciones en nuestra vida cristiana. Nosotros no somos santos por imposición. Hoy declaro que tú vas a ser santo, ¿no? Ni tan siquiera, hermanos, por convicción. No, es que yo sé que soy santo. Sino lo que nos va a dar la santidad es la comunión con el Señor. Cuando ustedes y yo venimos al Señor y somos nacidos de nuevo, Dios pone su sello, su Espíritu Santo en nosotros. Ahora somos de Él, le pertenecemos a Él y ahora Él nos va a santificar. ¿Cómo? Por medio de su palabra, por medio de su Espíritu Santo. Oye, es que ¿sabes qué, pastor? De repente me fui chueco. Yo sabía que tenía que irme por la orilla, pero me fui chueco. ¿Y qué pasó? Pues el Señor me habló y en su palabra me mostró que estaba mal, que andaba chueco. Pero después me hizo entrar otra vez en la línea recta, en la línea de la santidad. Yo no sé cuántos hoy anden chuecos. Pero si tú eres creyente, tú ahora tenemos ahora una nueva posición o una posición en Cristo. La capacidad para ser santos, separados totalmente para Dios. Y cuando se habla, hermanos, de esta relación con Cristo, no debe entenderse solamente como una experiencia específica, así como una teofanía, ¿no? Ay, es que el Señor me habló y ya eso, para ti eso marcó toda tu vida, y ya fuera de eso no puedes hacer otra cosa. No, hermanos, la vida cristiana es una vida constante, diaria de comunión, diaria de experiencia, diaria en que tú estás leyendo la palabra o estás orando y el Señor te está hablando y te está diciendo: no me gusta eso de ti, necesitas corregir eso en tu vida. Atiende esto, que es prioritario para ti. ¿Me estoy explicando? Bueno, eso es lo que a usted y a mí nos va a hacer huir, apartarnos de todo aquello que a Dios no le agrada. Pablo dice en Filipenses capítulo 1, verso 21, que para él el vivir es Cristo. De manera que la razón de vida, hermanos, la forma de vida y la esperanza de vida para usted y para mí debe de ser siempre Cristo. Cristo es santo, hermanos, de tal manera que también quien vive nuestra vida o su vida en Él, eso lo hace santo por una comunión con Él. Es como el pámpano en la vid. Ese pámpano es llamado pámpano, ¿por qué? Porque está injertado ahí en la vid. No dicen: oye, mira qué bonita manzana ahí en esa vid. No, porque es de la misma naturaleza que la vid, que el tronco, y por ese tronco está pasando esa savia que da vida, que es el Espíritu Santo en nosotros. Y de aquí, hermanos, de aquí surge una enorme necesidad de entender que la vida del creyente no es un asunto de religión. No es un asunto de formas, de dogmas, ni tampoco una serie de normas en el sentido moral. Digo, pudiera decir: oye, espérame, pues es que mira, moralmente es correcto. No, hermanos, tiene que ver con una comunión con Cristo. Porque eso, hermanos, es lo que nos va a dictar a ti y a mí nuestro proceder al momento de caminar, por medio de su palabra. Escuchen la carta a los Romanos. El hecho de que nosotros no nos estemos congregando en miércoles no nos hace decir: ay, pues a ver, cada domingo, a ver, dejen de comer. No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo lo necesita. Hágase un espacio, hágase un tiempo ahí. Si usted no recibe nuestro mensaje a través del WhatsApp, entre ahí o venga conmigo si realmente le interesa crecer en el Señor. Esta comunión, hermanos, concluyo, el Espíritu Santo día con día, y me gustaría que lo tomara nota de esto.
cómo el Espíritu Santo día con día, Él va produciendo, va reproduciendo a Jesús en usted y en mí, para que usted y yo seamos en todo semejantes a Él, cumpliendo así el propósito del Padre. Porque la santidad, hermanos, se hace una experiencia de vida en quien se deja conducir por el Espíritu Santo. Gálatas capítulo 5, versos 16 y 17, está la última escritura y dice, nueva traducción viviente: por eso les digo, iglesia, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida, no sus sentimientos, no sus emociones, no sus concupiscencias. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Dicho, o fue lo que dije anteriormente. Verso 17: la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. ¿Qué quiere hacer el Espíritu en nosotros? Que hagamos el bien, que hagamos la obra del Señor, que obedezcamos su palabra, que vivamos en santidad, que refrenemos nuestra lengua, ¿no? Que podamos en determinado momento controlar nuestros ojos, nuestros impulsos. Y el Espíritu, escuche esto, por eso si usted es hijo de Dios, ya no podemos estar bajo esta circunstancia. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces, ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. ¿Cómo está nuestro corazón hoy, hermanos? Delante de esta palabra del Señor, que fue muy directa, cada quien. Pero reflexionemos en ello. Reflexionemos y pongamos nuestra vida delante del Señor. Póngase de pie, por favor. No se distraiga. Procure permanecer en su lugar. Cierre sus ojos ahí. ¿Qué tanto tu vida es gobernada por tus impulsos? De repente, tu carácter se desborda. De repente no puedes controlar lo que hablas, lo que oyes. No puedes controlar lo que ves. Llévalo al Señor. Hoy es un buen tiempo. Yo no sé cómo ha sido tu vida, pero Dios sí la sabe. Cuando el Señor le dijo a la mujer, ¿dónde están aquellos que te condenaban? La mujer pensó que ese iba a ser su último día de vida. Tú no sabes cuándo es tu último día de vida, no lo sabemos. Pero si tú estás viviendo una vida que está desagradando a Dios, escucha la voz de Dios diciéndote, yo no te condeno. Si tú te arrepientes, tú tienes la vida eterna. Pero la manera en que tú te has conducido hasta hoy habla respecto a ti y a mí, y de mí obviamente también, si somos de Él, si amamos su palabra, si anhelamos hacer su voluntad. Ora conmigo. Y si hay algo que debas entregar al Señor, hazlo hoy. No te vayas como llegaste. Toma decisiones que trasciendan en tu vida. Deja que el Señor haga esa cirugía en ti, pero dile, Señor, yo lo permito. Ya no quiero más estar así. Ya no quiero estar más ofendiendo a mi esposa, a mi esposo, ofendiendo a mis hijos, ofendiéndote a ti, Señor.
Ayúdame, Señor. Quiero guardar mis ojos para ti. Quiero guardar mi cuerpo para ti. En los solteros que están aquí, que puedan hacer ese compromiso con el Señor hoy. Decirle: Señor, es cierto, la palabra está hablando del adulterio, pero también habla acerca de la impureza sexual. Y yo, como soltero, dile: quiero guardarme para ti. Quiero llegar virgen, Señor, al matrimonio con el hombre, Señor, que tú tienes para mí. Los hombres pueden decir: Señor, quiero llegar casto delante de ti para la mujer que tú tienes para mí, en tu voluntad, Señor. Hoy en día esos pensamientos son arcaicos para el mundo, pero para Dios son pensamientos que a Él le honran, que a Él le agradan. ¿Cuántos de los que están aquí solteros quieren decirle al Señor eso? Háganlo. Comprométete con Dios y dile: Señor, con tu ayuda y tu gracia quiero permanecer firmes en ti. Y a nosotros como casados, hombres y mujeres, guardando el vínculo matrimonial, siendo leales y fieles a nuestro esposo, nuestra esposa, empezando siéndole fiel a Dios. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias por tu palabra, que es viva, que es eficaz, y que en ocasiones, Señor, puede traer a nuestras vidas un sacudimiento, Padre, de cosas que tal vez nosotros nos habíamos acostumbrado a hacer o decir. Pero hoy tú nos muestras, Señor, nos muestras nuestro error, nos muestras nuestro pecado, pero también la manera de corregir y de volver a ti. Tú estás viendo ahorita tu iglesia, Señor. Tú conoces perfectamente los corazones de todos los que estamos aquí. Ayúdanos. Queremos ser santos y vivir para ti. Queremos ser santos, Señor, y agradarte a ti en todo, Señor. Levanta tus manos y dile: aquí está mi vida, Señor. Te ofrezco mi vida, mi cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a ti, que es mi homenaje para ti, mi culto racional para ti. Díselo, comprométete con Dios, no con tu esposo, con tu esposa. Para quienes tienen novio o novia, no, hazlo para el Señor. Dile: soy tuyo, soy tuya, Señor, porque tú sustentas mi alma, Señor, y queremos confiar en ti, Señor. Díselo al Señor con este canto de adoración.